Listo. Bueno, hoy es lunes 25 de noviembre. Estamos en la materia de comunicación y sociedad. Y bueno, tenemos pendiente una exposición a cargo de Diana. En el tema número 5 del curso vemos las teorías de la comunicación. Marcela ya nos expuso las lecturas que a ella le tocaron de ese tema, pero había del tema 4 un tema pendiente que es el tema de la sociología de la comunicación, que fue el tema que le tocó a Diana. Nada más como para darles contexto, previo a este tema, en el 3 vimos las teorías sociológicas. En el tema que le toca a Diana son la sociología de la comunicación. La sociología de la comunicación es muy importante porque son todas las teorías sociológicas, los teóricos de la sociología que han estudiado el fenómeno de la comunicación o los medios de comunicación. El más conocido de todas esas teorías sociológicas, en primer lugar, pues está la Mass Communication Research. Es la escuela de estudios sobre comunicación de corte funcionalista, empirista, positivista, la mayoría de ellos, que se surgen en los Estados Unidos en los años 30, 40, 50. Otra corriente importante en este campo de la sociología de la comunicación, obviamente, pues es un poco la teoría de la escuela de Frankfurt. Ahí entra Horkheimer, Adorno, otros autores, y más recientemente o últimamente Habermas. Y hay otras corrientes de la sociología que estudiaron la comunicación en los medios. Este libro que está en pantalla, de la sociología de la comunicación, lo publicó la Ibero en 2015 y es muy importante que todas lo revisen porque ahí vienen exposiciones muy concretas y claras de los principales autores de la sociología que han estudiado temas de comunicación o sobre medios de comunicación. Así que le vamos a dar la palabra a Diana para que nos lo exponga. Adelante, Diana. Vale. ¿Lo ven como en modo presentación o la lámina completa? Buena pregunta. Vemos tu modo de presentación, pero el tuyo. Yo creo Mm, que le debes dar en play, ¿no? ¿No tienes por ahí una opción de play? Porque no. estamos viendo dos diapositivas, la que sigue y la que está ahorita. Sí, a ver, o modo lectura, así, Ahí ¿no? está Mejor. ya. Ok, Ahí está, perfecto. Venga. vale. De este primer libro, que es Introducción a la Sociología de la Comunicación, me tocaron leer los primeros 3 capítulos. Este autor, Rainer Schutzigel, es bueno, alemán que falleció el año pasado, destacado por ser filósofo, sociólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales en Bielefeld. A él le interesaban sobre todo como los cambios de la comunicación a través de los celulares, el internet y el ser de las personas bilingües, ¿no? Como estaba en tendencia a saber más de 2 idiomas. Eh, Él decía que la sociedad moderna se clasifica justo porque está llena de medios y llena de comunicación, entonces la sociedad moderna era la sociedad de la información. ¿Por qué a la sociología le empezó a interesar la comunicación y por qué todas estas teorías sociológicas de la misma disciplina? Porque pues la comunicación está en todas partes, en todas sus formas y expresiones, y no solamente ahora le importaba la sociología como un objeto, sino como concepto rector, ¿no? Y entonces empiezan estas teorías con giros de sentido o el communication, no, el communicative turn. Em, la pregunta que dirige como todos estos capitulados es realmente cuándo no nos estamos comunicando en nuestra vida ordinaria, ¿no? El primer capítulo establece los fundamentos de la sociología de la comunicación, destacando cómo la comunicación influye en el orden social y facilita la creación de sentido compartido entre las personas, ¿no? que convivimos. Como primer modelo teórico es el que nos expuso mucho Marce la sesión pasada, pero bueno, un repaso rápido. Shannon y Weber, pues ellos fueron los que fundaron la teoría matemática, ¿no? de la comunicación en el 48 y es más o menos este diagramita que se ve abajo, ¿no? Este modelo es uno de los primeros intentos
por formalizar el proceso de la comunicación y obviamente fue concebido en el ámbito de las ciencias duras o la ingeniería. Y este modelo define la comunicación como un flujo lineal, ¿no? Un proceso paso por paso de información entre un emisor, que lo vemos como del lado izquierdo, para terminar con un receptor. Y aunque este modelo es influyente, tiene muchas limitaciones, pero sobre todo porque no aborda la complejidad de los contextos sociales y culturales en donde ocurre esta misma comunicación. Pero bueno, a pesar de eso, sí proporciona una base muy importante para el desarrollo de teorías, pues entre comillas, más sofisticadas al futuro, ¿no? Algo importante en este modelo es la cuestión del ruido o el concepto de ruido, que es este elemento de interferencia o de distorsión del mensaje entre comunicador y, que diga, entre emisor y receptor. Ellos mencionaron que hay como 5 tipos de ruido: el físico, ¿no? Que es el ambiente en el que estamos inmersas; el psicológico, es decir, yo como emisora estoy pensando en otras cosas, ¿no? De mi vida personal, de mi vida amorosa, etcétera. Entonces, quizás no estoy emitiendo ese mensaje de manera correcta, o el receptor lo puede interpretar de manera distinta. El semántico, el fisiológico, es decir, por ejemplo, ahorita pues yo me siento enferma, entonces no sé si ustedes, o sea, si el mensaje se transmita de manera correcta. Los técnicos, que es justo a través de Zoom, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita yo no logré poner mi cámara, pues un problema técnico. Y los culturales, ¿no? Los gestos, quizás algunas cuestiones ya más, o sea, que se pueden malinterpretar porque el contexto cultural es muy distinto de aquí a Europa, por ejemplo, ¿no? Eh, este modelo creo que se sigue usando, ¿no? Y ha sido muy bien aplicado en telecomunicaciones, justo porque es tan lineal. Después habla de las teorías de Peirce y Saussure. Recordemos que Saussure, perdón, que Peirce es el padre de la semiótica moderna o del pragmatismo, ¿no? Con su énfasis en que en los significados de los conceptos con efectos que son en la práctica observables, y con Saussure, pues que él define muy bien qué es la lengua y el habla, la sincronía y la diacronía. eh, y estas teorías ofrecen perspectivas sobre la construcción del significado en la comunicación. Para Peirce, la semiótica se centra en la relación entre signo, objeto, persona que interpreta, a diferencia de Saussure, que es, bueno, Peirce es gringo y Saussure es suizo. Introduce Saussure el concepto de lenguaje arbitrario, distinguiendo pues la palabra y la idea, o sea, el significante y el significado. Y estas teorías subrayan que el lenguaje no solo se transmite, más bien que el lenguaje no solo transmite información, sino que también crea realidades, ¿no? Y estructura cómo pensamos como seres humanos. Saussure destaca mucho los signos y los elementos del lenguaje como productos sociales y culturales que reflejan de manera, pues no sé qué tan objetiva, pero él decía que de manera objetiva y directa la realidad, ¿no? Eh, pero justo vemos que puede haber siempre el mensaje o sea, cada quien tiene sus conceptos culturales y sociales. Por ejemplo, si yo emito la palabra planta, aquí en la imagen podemos ver, ¿no? Que una persona piensa en una planta industrial y la otra sí en una planta como ser vivo. Em, Después tenemos las teorías de construcción social del conocimiento, y aquí el lenguaje y la comunicación son súper esenciales en la construcción social de este conocimiento, porque es a través de la comunicación que las personas negocian significados y generan acuerdos o consensos que dan forma a esta realidad social compartida. Y la teoría sociológica observa cómo el lenguaje no solo describe el mundo, sino que también lo configura. Un ejemplo claro, que aquí, bueno, no sé si muy claro, pero puse el ejemplo del cuidado de la salud de las mujeres, ¿no? Entonces yo comunico y tenemos un acuerdo del conocimiento, o sea, del cómo cuidar el cuerpo, ¿no? De la mujer en este sentido.
Estas perspectivas son fundamentales para entender cómo los significados compartidos afectan las acciones individuales y grupales y cómo la comunicación también influye en el comportamiento social, ¿no? Como ejemplo, pues justo la salud, ¿no? Me interpela tanto mi experiencia como mujer saludable o enferma, la interacción con los servicios de salud, ¿no? Que hay en mi entorno, los medios de comunicación, qué es lo que dicen que es ser saludable como mujer, ¿no? Los medios tradicionales y obviamente la transmisión de saberes de las mujeres o sea, que me han criado y con las que he convivido. Em, ya después, en el capítulo 2 hablamos de conceptos, modelos y trasfondos teóricos. Aquí se exploran metáforas cotidianas que usamos para entender la comunicación y cómo estos influyen en nuestras prácticas sociales, y también introduce modelos científicos que amplían nuestra comprensión teórica del fenómeno de la comunicación. Esta imagen es como un poco de chascarrillo, ahorita explico por qué, pero cuando hablamos de metáforas cotidianas en la comunicación, el lenguaje cotidiano suele interpretar la comunicación mediante metáforas como conductos o como transportes, ¿no? Y estas metáforas representan la comunicación como un canal que literalmente transfiere pensamientos y emociones de una persona a otra y se Ahí, asume. Diana, Sí, sí. este tema es muy importante, esto de las metáforas, porque las metáforas sintetizan las ideas generales de comunicación. Entonces, ¿estarán de acuerdo ustedes ya con lo que hemos platicado, lo que han visto en otras materias? ¿Cuál es la metáfora que domina en el sentido común, en lo que la gente piensa por lo regular sobre la comunicación? ¿Qué dirías tú, Diana? ¿Cuál es la metáfora dominante que la mayor parte de personas, aunque no sean especialistas, tienen de la comunicación? Mm, Pues, o sea, que es entre dos personas y que es un solo mensaje, ¿no? O sea, como de. Sí, Transporte, es un ¿no? La idea de proceso. transportar información. Ajá. Esa es la metáfora que domina a nivel global en la mayor parte de personas. Que comunicar es transportar información. Bueno, hay otras metáforas. Esta metáfora es la dominante y hay que tener cuidado con ella. Ustedes deben estar muy conscientes en su marco teórico de no caer en presas de esa metáfora, porque esa metáfora se usó hasta hace 40 años y los desarrollos de los últimos 30 o 40 años han roto con esa metáfora. O sea, seguir usando hoy en el siglo XXI esa metáfora como especialista en comunicación habla de que no estás enterado teóricamente de todos los avances que ha habido en las ciencias sociales y las humanidades. ¿Te acuerdas cuando tú explicaste qué era el giro comunicacional, el giro comunicativo? Ajá. El giro comunicativo se da en los 80 y en el giro comunicativo lo que se demostró es que esa metáfora, así no funciona la comunicación. La comunicación no es transporte de información. Esa es la idea que se instauró desde los griegos, desde Sócrates y Platón. Esa es la idea que se instauró, de que comunicar era enviar mensajes que viajaban de un cerebro a otro. Ese es el paradigma, ¿se acuerdan? Lo vimos en filosofía de la comunicación, el paradigma del diálogo. La idea de que comunicar era enviar ideas de una cabeza a otra. Esa es la metáfora dominante en Occidente. Todas las nuevas teorías luchan contra esa metáfora. Hay otras metáforas. Esa es la dominante. Por eso quería llamar la atención de ustedes, para que ustedes no caigan en esa metáfora. Acuérdense, lo vimos cuando hablamos de la otra tradición de comunicación, que es la de la diseminación. La teoría, el paradigma de la diseminación son todas las teorías que dicen que la comunicación, a lo mejor la palabra diseminación es la metáfora. Si hablamos del proceso de polinización, ¿cómo se da el proceso de polinización? A través de la diseminación del polen. Y no todo el polen que se envía germina en algo, en un fruto, o en una flor, o en una planta, si quieren. Entonces esa es otra metáfora, es otra manera de entender la comunicación. Una es la metáfora dominante del transporte de ideas o de informaciones o símbolos,
y otra es esta otra metáfora de la diseminación, que es más compleja, tiene más incertidumbre. La metáfora del transporte está basada en la certidumbre de que hay emisor y receptor y que el emisor manda un mensaje. La otra metáfora no está basada en esa certidumbre, es más compleja. Continúa. Sí, bueno, y justo por eso decía que esta imagen de la vida es un autobús y tú eres el conductor, pues, o sea, justo haciéndole un poco de burla, ¿no? A esta metáfora dominante en donde se asume que las palabras contienen las ideas tal cual y que el receptor simplemente va a extraer ese contenido, ¿no? Y aunque, bueno, obviamente esta visión es simplista, pero sí refleja mucho la manera en que las personas interpretan el proceso de comunicación en sus vidas diarias. Eh, y bueno, otra vez se menciona el modelo de Shannon y Weaver porque creo que complementa, o más bien es como el justificante de la metáfora cotidiana, centrado en la transmisión de mensajes. Y según este enfoque, la comunicación es efectiva solo cuando el mensaje transmitido es el mismo que el mensaje recibido, que vemos que en la práctica pocas veces eso se cumple. Ha sido criticado en la sociología y por eso es que se menciona en este capítulo, ya que pues, no contempla los factores de contexto, mucho menos culturales, que afectan sí o sí la comunicación. Eh, Sin embargo, su influencia persiste hasta la fecha en estudios de comunicación masiva y de tecnologías. Luego mencionamos un poco las teorías semióticas y hermenéuticas. La semiótica y la hermenéutica son estos lentes o estos enfoques que amplían el análisis de la comunicación porque ahora sí se incluye el factor cultural. La semiótica estudia signos y símbolos y ayuda a comprender cómo se construyen los significados a través del lenguaje. Y por otro lado, la hermenéutica se enfoca en la interpretación de textos, narrativas y discursos, especialmente en contextos donde los significados no son evidentes, ¿no? Por ejemplo, pues, o sea, hablando desde mis intereses en la tesis, como voy a estudiar algo visual, grabados, claro, es evidente que trata de festividades, pero no sabemos si, o sea, ustedes como público no sabrían de qué cultura específicamente, ¿no? Entonces, o cuáles son los elementos. Entonces, bueno, creo que ese enfoque a mí me sirve mucho. Ambos son muy útiles para desentrañar los procesos de comunicación en situaciones complejas, ¿no? Porque así es el tejido social. Em, Ahora, luego toca el tema de sociolingüística y sociología del lenguaje. La sociolingüística examina o estudia cómo el lenguaje refleja, configura y transforma nuestras relaciones sociales, explorando factores de clase social, género. El autor menciona etnia, pero yo lo cambié porque no me encanta la palabra, entonces puse como comunidades culturales. Y cómo esto, todas estas interseccionalidades influyen en la comunicación y la sociología del lenguaje estudia cómo las estructuras de poder y las jerarquías sociales se mantienen en el uso del lenguaje. Estos enfoques son súper valiosos para entender las diferencias entre el habla y las barreras comunicativas, ¿no? Interculturales que pueden surgir de distintos grupos sociales. Y bueno, esta ilustración se me hace muy linda de Mafalda. Funciones integradoras de la comunicación. Este pequeño fragmento, bueno, no pequeño fragmento, pero aquí habla y finaliza el capítulo con una reflexión sobre las funciones integradoras de la comunicación y habla de la metáfora de la canalización. Eh, la imagen que les pongo pues es una representación literal de qué es canalización en las ciencias bueno, de la medicina y más o menos la metáfora desde la comunicación va así. Sugiere que este proceso comunicativo puede ser un medio para reforzar la cohesión social y para prever, entre comillas, los excesos de la comunicación, ¿no? En en este contexto, la comunicación se convierte en un mecanismo de control y una herramienta para mantenerla como estabilidad social, pero las teorías modernas subrayan que la comunicación, al conformar estas relaciones
sociales también ayuda a construir identidades compartidas, ¿no? Creo que la parte de canalización es que justo tú metes o inyectas la información, ¿no? En las mentes de las personas. Después, me estoy yendo un poco rápido porque me faltan todavía como 4 lecturas de exponer. El capítulo 3 nos habla de teorías sociológicas de la comunicación. Aquí se analizan los elementos estructurales y sociológicos que influyen en el proceso de la comunicación. Destaca la importancia del contexto, los roles de las personas que participan en el proceso de la comunicación y la naturaleza dinámica y activa de los mismos. El modelo sociológico básico proporciona un marco analítico para entender las condiciones necesarias de una interacción social efectiva. Y este modelo básico tiene los 4 elementos que son participantes, contexto, contenido y medio. Se involucran todos y no es un proceso lineal, sino creo que estos componentes están interactuando. En participante se refiere a las personas, individuos, grupos involucrados en el proceso de la comunicación. El contexto son las condiciones de espacio y tiempo, es decir, dónde y cuándo está ocurriendo la comunicación. Y este contexto afecta la interpretación y el tono de la interacción, ¿no? Eh, el contenido, es decir, de qué estamos hablando, el asunto, el tema que se comunica y puede variar desde información muy sencilla hasta cuestiones emocionales y muy complejas. El medio nos referimos al canal a través del cual se transmite la información, por ejemplo, lenguaje hablado, medios digitales como las redes sociales, imágenes como los memes, y cada medio tiene sus propias limitaciones y ventajas en cómo se interpreta el mensaje. Ahí también, porque es muy importante lo que estás exponiendo ahorita. Si regresas tantito al anterior, Sí. fíjense, ya hemos visto que además de la propia comunicación, como yo lo expuso Marcela la semana pasada en la clase anterior, obviamente en la propia comunicación, en la teoría de la comunicación, se han construido modelos y explicaciones de la comunicación. Estas que estamos viendo con Diana son construidas desde la sociología. Y este modelito está muy sencillo, lo explicó con mucha claridad. Muy bien, Diana. Estos 4 elementos son los cruciales desde el punto de vista sociológico. Porque si lo haces desde la psicología, como es, podría ser un poco el interés de Marcela con la psicología social, puede ver esos elementos y otros más que no están aquí. Acuérdense que la sociología solo estudia cómo se construye el orden de la sociedad, el orden social. Ese es el objeto de estudio de la sociología. Cómo se construye el orden social. Cómo es que la sociedad funciona igual mañana. ¿Cómo es que sigue habiendo gente que va a trabajar, que va a los bancos, que se sigue pagando un café en un Oxxo? ¿Cómo pasa eso? La respuesta desde el punto de vista de todos estos sociólogos es que eso se da gracias a la comunicación. Y en este modelo que nos explica el autor en este libro, están los elementos básicos que todos los sociólogos de la comunicación aceptan como los elementos clave para estudiar el proceso social, esa es la parte clave, social o sociológico de la comunicación. Muy bien, Diana, continúa. Vale. Ahora sí. Ay. Bueno, en acontecimientos y proceso en la comunicación, aquí la comunicación es vista como acontecimiento, es decir, un evento específico, como una conversación, como un proceso que se desarrolla en el tiempo y se permite ajustar los significados según la interacción que estamos teniendo. Este enfoque nos permite comprender cómo la comunicación es flexible, se adapta y responde a los cambios del contexto social y a las dinámicas entre las y los participantes. La acción y la estructura de la comunicación explora cómo la comunicación implica tanto acciones concretas, es decir, hablar, escribir, escuchar, y estructuras subyacentes, que son lo que no vemos, ¿no? Las normas sociales, los roles que tenemos, que cumplimos en sociedad, nuestras expectativas individuales, colectivas, familiares, ¿no? Estas estructuras guían nuestro comportamiento comunicativo y afectan
no o sea, afectar en el sentido de la palabra, no de hacer daño o algo negativo, sino que tienen efecto a la interpretación de los mensajes. Por ejemplo, en una interacción formal, las normas pues, nos dictan que se mantenga un lenguaje mucho más respetuoso, ameno, con muletillas formales, mientras que en una conversación casual las reglas suelen ser más relajadas, ¿no? O Fíjate, incluso, aquí una ajá, cosa muy importante, Diana, esto de las estructuras, esa es la parte sociológica ujú, que aporta la sociología, porque la sociología busca comprender cómo es que la sociedad está ordenada, ¿no? Y obviamente en el orden de la sociedad, las estructuras que no vemos, como bien lo dijiste, muchas veces son las que determinan lo que sucede. Las estructuras son las reglas no escritas, la cultura, las normas, las expectativas. Poner énfasis en eso es estar viendo sociológicamente el proceso de la comunicación. Si en sí. lugar de pensar en las estructuras como normas, pensaras más en las emociones de las personas, en sus sentimientos, en su estado de ánimo, ahí la mirada no sería sociológica, sería psicológica. En este caso, el libro que estás poniéndonos muy bien, Diana, pone énfasis por eso en las estructuras, porque es un libro que nos enseña cómo se mira desde la sociología a la comunicación. Muy bien, Diana, sigue. Ok. em, Ahora, para que la comunicación sea efectiva o lo más efectiva posible, las personas que estamos participando debemos de compartir un entendimiento común, es decir, partir de algo social o culturalmente de contexto, pues sí, común, y tener intenciones muy claras. Según la teoría del acto del habla, cada acción comunicativa está orientada a provocar respuestas específicas en otros. Así que el sentido y el significado no se transmite de forma directa, sino que se construye mutuamente durante esa interacción que tenemos. Y la interpretación siempre depende tanto del contexto de tiempo-espacio como las expectativas sociales que tenemos como participantes de la comunicación. Em, las condiciones del conocimiento en la comunicación incluyen el bagaje cultural, que espero estemos familiarizadas y familiarizados con el concepto bagaje cultural, el conocimiento previo, las expectativas de nosotras como participantes, que influyen en cómo se interpreta el contenido del mensaje, los conceptos de bueno, se mencionan como frames o el término son frames, o sea, marcos, Arcos, ajá, exacto. script, guiones, ¿no? Y que sugieren que las personas utilicemos esquemas mentales para interpretar esa información. Em, Esto facilita la comprensión, pero también puede limitar a la apertura o la llegada de nuevas ideas y puede llevar a malentendidos si es que estos frames o marcos de las personas que participamos en la comunicación no coinciden, ¿no? Em, Ahora, los medios utilizados en la comunicación, desde el lenguaje hasta los signos visuales y sonoros, afectan la forma en que los mensajes son percibidos e interpretados. Los medios masivos, es decir, la tele, el internet, no solo transmiten información, sino que también moldean la interpretación y el contexto de esa información. La elección de los signos, incluyendo imágenes, palabras, sonidos, juega un rol fundamental en cómo se percibe el mensaje y la construcción de esa realidad social. Em, y finalmente, el capítulo 3 concluye con una reflexión sobre el papel de la comunicación en la sociedad. Y esto es que la comunicación es vista como un reflejo de todas estas estructuras sociales, como una fuerza que puede cambiarlas, transformarlas, moldearlas, ¿no? A través de la comunicación es que las personas negociamos nuestra identidad, establecemos nuestros lazos, vínculos sociales y podemos, no sé si sea la mejor palabra, desafiar, ¿no? El orden social establecido, o sea, el status quo, y la sociología de la comunicación sobre todo, pues Rainer nos recuerda que cada acto comunicativo es una oportunidad para redefinir
las relaciones y construir un sentido compartido en la sociedad, ¿no? Eso me pareció como súper lindo. Bueno, eso con el primer libro. Voy a dejar de compartir para pasar al siguiente, que es Sociología Funcionalista y Comunicología en América Latina. Muy bien, entonces ahí vimos una mirada rápida en el libro, obviamente, esta lo tienen ustedes en Brightspace. Ahí está completo el libro. Aquí solo expuso Diana la primera parte. Se detallan ya corrientes específicas dentro de la Ujú. sociología de la comunicación. Como elemento base para todos ustedes, para las que no estudiaron comunicación, ahora vamos a ver en esta segunda parte la sociología de la comunicación norteamericana, ¿sí? Básicamente, que es la Mass Communication Research, para que ustedes puedan darse una idea y recordar algunas cosas, ¿no? Adelante, Diana. ¿Quieres que exponga esa? Es que había, o sea, yo quería empezar primero con funcionalista y comunicología en Sí, América empieza, Latina. empieza con este, está bien. Ok, vale. Este, aquí. Em, bueno, Jesús Galindo Cáceres es comunicólogo mexicano. Ha escrito más de 300 artículos, le encanta la parte de cibercultura, la música, jazz, rock, boleros, etcétera. Desde el 87 es SNI 3. O sea, doy un poco de contexto a los autores porque luego me parece como muy interesante desde dónde están mirando, ¿no? Y desde dónde escriben. Eh, bueno, y ahora sí, en este texto, la relación entre sociología funcionalista y comunicología en América Latina destaca tensiones teóricas, metodológicas, que van surgiendo al intentar aplicar estos modelos funcionalistas europeos a estudios de comunicación en contextos latinoamericanos, ¿no? Según el autor, el funcionalismo norteamericano ha sido influenciado por el positivismo y la teoría del consenso, buscando analizar a la sociedad como un sistema de partes independientes que funcionan por separado para mantener el orden social, ¿no? Em, los conceptos y juicios básicos del funcionalismo. Recordemos que el funcionalismo, como corriente sociológica que domina en Estados Unidos, fue ampliamente desarrollada por Talcott Parsons, que, bueno, si no recuerdan, pues fue biólogo, economista y sociólogo en Alemania, que después migra a los Estados Unidos y, bueno, con él surge la teoría estructural funcionalista y es una visión un poco conservadora, eh, ya que pues no se instaura más bien se instaura en el status quo y queda una visión un poco desigual y abstracta, ¿no? Es excesivamente abstracta. Talcott Parsons lo conceptualiza la sociedad como un sistema equilibrado y autorregulado. Este enfoque sostiene que las instituciones sociales, como la familia, como la escuela, como el Estado, y las normas son esenciales en el mantenimiento del orden y cualquier desviación de estas normas se percibe como una amenaza a la estabilidad, ¿no? Y los funcionalistas consideran que cada institución cumple una función específica que contribuye a ese equilibrio general de la sociedad. Y bueno, no se me ocurrió mejor ilustración que Malinowski cuando va a Papúa Nueva Guinea durante la Primera Guerra Mundial a vivir con ellos. Y bueno, un libro interesantísimo, quizás no es justo su análisis de la estructura social de, de las personas que viven en Papúa Nueva Guinea en los 40, sino más bien su diario, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta un poco de, pues de los sesgos racistas y justo que el hecho de que seas buen teórico, pues no te define como buena persona, pero eso es muy aparte. Eh, Sin embargo, Parsons fue muy criticado por su visión tan idealista de la sociedad y su tendencia a ignorar las dinámicas de conflicto. Y posteriormente, su estudiante de doctorado, Robert Merton, expandió esta teoría introduciendo los conceptos de funciones manifiestas y latentes que reconocen que no todos los efectos de las instituciones son positivas y que pueden existir disfunciones dentro del sistema. Y esta visión de Merton permite y permitió una mayor flexibilidad en la teoría funcionalista,
aunque la crítica general al enfoque pues, siempre se mantuvo, especialmente en Latinoamérica. Em, esta teoría funcionalista sigue siendo muy relevante en estudios de criminología. Ahora, las premisas claves del funcionalismo son tres. Interdependencia, es decir, que las partes de la sociedad están interconectadas y cada una de ellas contribuye al bienestar, al bien común y funcionamiento de la totalidad, ¿no? De la sociedad como un conjunto total. El equilibrio sistémico, la sociedad tiende hacia el equilibrio, pero cuando surge una disfunción, el sistema tiene mecanismos de ajuste para restaurarlo, ¿no? Esto es sí o sí. Y función manifiesta y latente, que como mencionaba, fue gracias a Merton, propone que una misma institución puede tener efectos previstos, que son los manifiestos, y los no previstos, que son los latentes, que pueden ser tanto funcionales como disfuncionales. Eh, Una pregunta, ¿y por qué es importante aclarar esto? Estos tres, digamos, postulados, pues sí, son importantes en términos muy generales, ¿no? Pero, ¿cuál dirías que sería la principal afirmación del funcionalismo? Así, desde estas perspectivas que plantea el capítulo de Galindo Cáceres, hablando de Parsons, de Merton, ¿cuál dirías tú que es la característica principal del funcionalismo? ¿Qué afirma el funcionalismo? Así de manera muy sintética. equilibrio sistémico, ¿no? O sea, que la sociedad va a funcionar sí o sí. Ok, Y, ajá. bueno, ahí va una interpretación. El funcionalismo es una corriente muy interpretada a veces muy superficialmente. Se le conoce poco porque se lee poco a Parsons, que es el padre de esa corriente, ¿no? Muchas veces se conoce mucho del funcionalismo por manuales, ¿no? Que sintetizan la obra de los autores, pero que no es la teoría de los autores, ¿no? Esto es para las cuatro, creo que eso es importante que les quede claro. El funcionalismo básicamente parte de una premisa y es que todo lo que sucede en la sociedad, esta es la idea central del funcionalismo, todo lo que sucede en la sociedad cumple una función. Por eso se llama funcionalismo. Ajá. Todo cumple una función. El vagabundo cumple una función, las fiestas, los carnavales, los rituales, la educación cumple una función, el político, el policía, todo cumple una función en la sociedad. Y la tarea del funcionalismo es descubrir qué función cumple. Por eso el nombre es importante identificar eso. Aquí yo les diría, por ejemplo, piensen en términos de fenómenos de comunicación, ¿no? ¿Qué función cumple la desinformación, Marcela? ¿Cumple una función o no? Desde el punto de vista de esta teoría, sí cumple una función. Por eso existe. Eso es Sí, pensar funcionalistamente. Las cosas en la sociedad no existen por sí mismas, existen porque cumplen una función. Marcela dice que sí. A sí. ver, platícanos un poquito esa idea, Marcela. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay un sistema que es el que está controlando en la sociedad. Hay una serie de normas. El funcionalismo lo que no hace es profundizar, que no son normas de carácter general, sino normas de clase. Pero efectivamente todo cumple una función, sobre todo en los medios que que son controlados por los grupos que tienen el control y cumplen la función de mantener un status quo, incluso cuando parecen disfuncionales. Se arreglan y se reorganizan de manera que resulten integradores. ¿De acuerdo? Sí. Todo cumple una función. Por eso, mirar desde el funcionalismo es interesante como ejercicio, porque te permite cuestionarte cosas que tú no, de otra manera, no te cuestionarías, ¿no? ¿Qué función cumplen cosas? Algunas cosas que parecen disfuncionales. Ahorita me decía aquí Laura Marlene, por ejemplo, los homeless, ¿no? Las personas que viven en situación de calle, o la prostitución, o otro tipo de la trata de personas. Ahora, el funcionalismo de aquella época, de hace 80 años, fue muy criticado porque se presentaba como una forma científica lejana a los valores,
lejana a la prescripción, al pensamiento normativo, y obviamente el marxismo veía en el funcionalismo pues una atrocidad, ¿no? Porque no pensaba en los valores, no pensaba en el ser humano como una persona digna y demás, en fin. Y bueno, obviamente recibió muchas críticas, pero el funcionalismo ha evolucionado, ha tenido su propia historia y no es la única versión que existe, ¿no? Continúa, Diana, gracias. Sí. Em, Listo. En América Latina, la teoría funcionalista fue percibida como una imposición cultural desde Estados Unidos y se le asoció con una visión muy conservadora que, según críticas y críticos, no aborda de manera adecuada las realidades sociales y los conflictos de la región. En su lugar, la comunicología latinoamericana se ha enfocado más en teoría crítica y marxista, que ven a los medios y a la comunicación como espacios de disputa ideológica y de reproducción de desigualdades sociales. El autor nos explica que en el ámbito de los estudios de la comunicación en Latinoamérica, el funcionalismo fue rechazado y se promovió como una visión alternativa que enfatiza conflictos, tensiones inherentes a la sociedad a las sociedades, porque no es solo una sociedad latinoamericana, sino a las sociedades latinoamericanas, y el auge de las teorías críticas en la región se debe a que justo hay una perspectiva que entiende la comunicación no solo como un proceso funcional, sino como un espacio de lucha y resistencia ideológica y cultural, especialmente relevante en contextos de desigualdad, opresión, colonialismo. Creo que también los estudios de coloniales ahí entran muy bien. Las críticas desde Latinoamérica al funcionalismo, en el ámbito académico, el funcionalismo se dice que simplifica los procesos sociales, en donde se concentran, perdón, el funcionalismo simplifica los procesos sociales y se concentra en la estabilidad y el orden sin cuestionar las estructuras de poder que generan las desigualdades. Además, desde todo el ámbito académico se ha argumentado que este enfoque carece de una dimensión crítica y no toma en cuenta los contextos pues, latinoamericanos donde la comunicación es vista como un instrumento que puede perpetuar y desafiar el control ideológico, ¿no? Es esta famosa frase de dar voz em, a a subculturas o a grupos marginados. En lugar de adoptar el funcionalismo, los estudios de comunicación en Latinoamérica han promovido este enfoque que resalta resistencias culturales y el papel activo de los públicos, ¿no? Y no tanto de las instituciones. Finalmente, Galindo sugiere que a pesar del rechazo histórico al funcionalismo en América Latina, sí es importante reevaluarlo y considerar sus grandes aportaciones, pero dentro de un marco crítico que lo adapte bien a las particularidades de Latinoamérica, al proponer un equilibrio entre funcionalismo y crítica. Se sugiere que las personas que investiguemos em, desde especialistas de la comunicación en Latinoamérica, podamos utilizar el funcionalismo como una herramienta para comprender la estructura social sin perder de vista las dinámicas de poder y conflicto, ¿no? Que han caracterizado tanto a esta región del mundo. Y así la combinación de enfoques puede ofrecer una visión mucho más completa y compleja, ¿no? De los fenómenos de comunicación en nuestro contexto latinoamericano contemporáneo. Principales críticas que se le han hecho al funcionalismo en América Latina son muy débiles. De hecho, la principal crítica que hay en América Latina se basa en una mala interpretación del funcionalismo. O sea, muchas de las cosas que los marxistas de hace varios años le criticaban al funcionalismo es porque nunca lo comprendieron adecuadamente. Nunca lo leyeron a fondo, nunca lo respetaron críticamente para leerlo y estudiarlo.
y sus interpretaciones muchas veces pues estaban sesgadas, mal planteadas y por eso tenían una visión muy simplificadora del funcionalismo. El funcionalismo es una de las corrientes más ricas, fructíferas que se han desarrollado en las ciencias sociales, pero ha sido mal leído en América Latina. Por eso es importante, como dice Galindo al final, tratar de conocerlo bien, de leerlo a fondo. Les digo, a la fecha en Estados Unidos todavía hay muchos estudios que siguen basándose en premisas funcionalistas, muchísimos. Por algo es que muchos trabajos de corte empírico, no solo en Estados Unidos, en varias partes del mundo, eh, siguen trabajando en el marco de esa tradición. Claro, la historia de América Latina, como ya dijo Diana, es diferente, el contexto, las condiciones, pero acuérdense que mucho del pensamiento marxista o crítico, si lo llamamos de esa manera, mucho es más político que científico. Y ahí hay toda una discusión. ¿Dónde empieza la política? ¿Dónde termina la ciencia? ¿Cuál es el papel de la ciencia? ¿Cuál es el papel del pensamiento normativo o crítico, ¿no? Entonces, bueno, es interesante esta postura. Sí, totalmente. Adelante, Diana. Pues voy a pasar entonces a la cronología de la sociología en comunicación, ¿no? Para terminar con después los estudios de mass media y estudios actuales en comunicación. A ver. Hasta ahí, Fátima, Marcela, ¿alguna duda, pregunta para Diana o comentario que quieran hacer? Pues no, yo lo estoy como entendiendo bastante bien con la expo de Diana. Perfecto. Sí, expone con mucha claridad. Muy bien, Diana, adelante. Haciendo el máximo esfuerzo antes de que se me vaya la voz. Pero bueno. Em, Ahora, en cronología de la sociología de la comunicación es un texto que escribe Beatriz Peña Acuña, que es profesora en lengua y literatura de la Universidad de Huelva en España. Este texto explora la evolución de la sociología de la comunicación, destacando teorías y un montón de autores clave, desde los años 30 hasta los 80, centrándose en cómo han estudiado los efectos de los medios de comunicación sobre audiencias y cómo han evolucionado las teorías a lo largo de las décadas. Empezamos con la década de los 30, donde el enfoque eran los estudios sobre el emisor. Los estudios sobre la comunicación de masas en Estados Unidos destacaron los efectos fuertísimos de los medios sobre la audiencia, conocidos como efectos directos. Estos enfoques iniciales veían a la comunicación como una forma de transmisión de influencia directa del emisor al receptor. Aquí en la Escuela de Chicago, con figuras como Robert Park, analizaron cómo la prensa y otros medios podían moldear la opinión pública y en algunos casos provocar cambios sociales. Además, la escuela de Frankfurt en los 30, liderada por Adorno, por Marcuse, introdujeron una visión muy crítica, argumentando que, entre comillas, la industria cultural reforzaba el capitalismo y los valores de las clases dominantes, ¿no? Entonces, años 30, estudios sobre el emisor. Ahora, los estudios sobre el receptor en la década de los 40 y 50, desde la Escuela de Frankfurt, en esta época se desarrollaron teorías de la aguja hipodérmica o bola mágica, también creo que le llaman, en donde literalmente pareciera que se inyecta en la mente de los demás el mensaje, ¿no? En la mente de las audiencias y que estas son pasivas. Se veían los medios como una influencia directa, uniforme. Sin embargo, los estudios de un autor que es Herbert Blumer, que dato curioso, este fue jugador de Chicago Cardinals en su momento también, y bueno, y gran autor sobre interaccionismo simbólico, sugieren que la audiencia no es pasiva, sino que interpreta y filtra los mensajes. Y después, Kurt Lewin, que es el padre de la psicología organizacional,
que migró a Estados Unidos por el nazismo, él es alemán, en el 33. Y bueno, su enfoque desde la psicología son los análisis del todo sobre sus partes. Entonces, por lo tanto, analiza cómo la forma... no, a ver, otra vez. Él es psicólogo y explora el rol de los gatekeepers, sí, como guardianes de la información que subrayan quiénes controlan los flujos de información, tanto en medios como a nivel interpersonal, y cómo estos influyen y se reciben los mensajes. En la Una década... pequeña pausa, tantito ahí, Ajá, Diana, porque es muy importante lo que estás diciendo, si te regresas tantito. sí. Fíjense, estamos a punto de cumplir en unos años 100 años de estas teorías, tanto de la sociología de los medios funcionalista norteamericana como de la sociología crítica, ¿no? De los años 30 marxista de la Escuela de Frankfurt, y estas ideas como la de la aguja hipodérmica. Bueno, 100 años después, sorpréndanse, ya lo saben, lo han visto, todavía hay muchas escuelas teóricas actualmente que siguen diciendo lo mismo, que los medios manipulan, que los medios controlan a las personas, y muchos de los que afirman eso suelen ser los pensadores críticos, que no admiten el juego de la interpretación, el juego de la agencia de los propios receptores o consumidores, como le queramos llamar. Entonces es muy importante ustedes que vean que estas visiones de hace 100 años ya fueron superadas en muchas corrientes más recientes, y ustedes tengan cuidado de no caer en estas posturas, porque son muy simplificadoras, obviamente. La de la aguja hipodérmica es el mejor ejemplo. Vean ustedes cuántas personas en los medios de comunicación opinan de fenómenos como el de Trump, como el propio López Obrador o cualquiera que les venga a la mente, y muchas veces utilizan la explicación de la aguja hipodérmica para decir que se trata de mentes manipuladas. Eso se decía hace 100 años. Aguas con ese tipo de argumentos, porque hoy en día no hay mucha evidencia empírica que sostenga eso. Y más bien, la evidencia empírica ha destruido esa idea. Por eso han pasado 100 años de ciencia. No podemos seguir repitiendo el mismo mantra de que los medios manipulan, de que los medios controlan, como suele decir el pensamiento crítico marxista, que hasta la fecha sigue diciendo eso. Ahora lo dice de las redes sociales, lo dice de los algoritmos, pero en el fondo el argumento es el mismo. ¿Qué opinas tú, Diana? A ver. Pues me parece que sí. O sea, sobre todo ahorita, ¿no? En contextos de guerra, creo que es muy evidente. Tal vez no la manipulación, pero sí se habla mucho del monopolio mediático, ¿no? Que creo que se explica muy bien a través de los guardianes de la información y justo el concepto de gatekeeper que Eh, surge. Pues, Mire, qué bueno que comentas eso. Lo del gatekeeper a lo mejor puede ser una teoría que hoy en día se puede usar actualizándola para hablar de los influencers. Porque el ujú. gatekeeper de alguna manera funciona como un líder de grupos más pequeños o más amplios a los que les da su propia opinión o su interpretación, como ocurre con mucha gente que se dedica a la desinformación. Hay muchos influencers que tienen el objetivo, digamos, de desinformar sistemáticamente, y hay muchos estudios que están trabajando en este momento sobre ese tema, y a lo mejor teorías como la de Gatekeeper pueden ser rescatadas para amoldarlas a nuestros tiempos, ¿no? Muy bien, continúa. Bueno, después en los 50, la teoría de los efectos limitados con un autor que aquí no lo puse, pero es Paul Lazarsfeld, que es un físico matemático austriaco que, o sea, como todo su análisis es sobre el uso de datos cuantitativos para la política pública, ¿no? Entonces, él y otros autores que están aquí mencionados desarrollaron la teoría de los efectos limitados, enfatizando que los individuos no son influenciados directamente por los medios, sino a través justo de estos líderes de opinión, ¿no? En los círculos sociales en los cuales pues conviven. Y este modelo es conocido como two-step flow o flujo de comunicación en dos etapas. Pasos, Aquí, regularmente les suelen llamar de dos pasos, ¿no? Muy bien. ajá.
Argumenta que los medios afectan a ciertas personas quienes luego difunden esos mensajes a través de interacciones personales, ¿no? Que es lo que vemos ahora con los lives en redes sociales. En esta misma línea, Carl Hovland, ay, le cambié, perdón. Bueno, justo aquí está gráficamente expresado el two-step flow model. Hovland y Kapler investigaron cómo los factores individuales, como la predisposición y la percepción selectiva, es decir, que yo estoy predispuesta a escuchar o a recibir cierta línea de discurso o cierto mensaje, y la percepción selectiva, ¿no? Determinan la respuesta a los medios. Aquí, pues no sé si se entiende muy bien, pero pues este es el modelo, ¿no? Aquí está el medio de comunicación masiva, llámese televisión, llámese periódico, y justo podemos decir que aquí están los gatekeepers, ¿no? Que son estas cabecitas negras, que a su misma vez ellos comunican a través de, o sea, con persuasión y con efectos mediáticos a su círculo y sus Sí. seguidores, en este caso de los... Estos modelos tienen 70, 80 años y estos modelos se siguen usando. Sí. En muchos estudios empíricos, en varias partes del mundo, se siguen usando y siguen dando frutos. O sea, siguen dando respuestas a situaciones determinadas. Entonces es muy importante, qué bueno que los comentas. Estos modelos son utilizados muchas veces hoy en día en muchas universidades anglosajonas. Todavía se utilizan porque te permiten hacer estudios empíricos, comprobables, ya sea cuantitativos o cualitativos. Muy bien, Diana, continúa. Bueno, ahora en la década de los 60s y 70s empiezan los avances con estudios de contenido y de cognición. En los 70 específicamente, el enfoque cambió hacia contenido y análisis de efectos cognitivos, como la teoría de la agenda setting, que sugiere que los medios no dicen a las personas qué pensar, y esto es muy importante, sino sobre qué pensar. Y también se desarrollaron teorías siempre o sea, me cuesta trabajo pronunciarlo, fenomenológicas y constructivistas, como la de Schutz y la de Erving Goffman, que lo vimos hace un par de clases, que subrayaban cómo las interacciones y las interpretaciones individuales construyen la realidad social. Y en esta época, el interaccionismo simbólico y la etnometodología, que son el estudio de las interacciones cotidianas, que no son causales y están organizadas siempre por reglas tácitas y compartidas socialmente. La etnometodología, justo a diferencia de las demás teorías, se enfoca mucho en que las personas somos agentes activos en la producción y en la reproducción de esos órdenes sociales, ¿no? Entonces, este tipo de visiones y de teorías ganaron relevancia porque analizaban a las personas como intérpretes y como con su capacidad total de respuesta a los mensajes ante los medios. ¿Cómo en 40 años pasamos de estar centrados en los medios y como emisores, ahí en los años 70 estudiar los procesos de interacción, recepción, trabajo cotidiano a nivel micro, ¿no? A nivel de interacciones sociales entre personas concretas. Y ahí es donde están estas escuelas de la fenomenología, la semiótica, la etnometodología. ¿Cómo es? Etnometodología es el estudio de los métodos, ¿no? Obviamente la teoría de Goffman y el constructivismo. Muy bien, Diana. Bueno, y en los 70s y 80s empieza toda la teoría crítica, los estudios culturales, y los estudios culturales británicos, encabezados por el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birkman, con figuras como Stuart Hall, que qué curioso, ¿no? Stuart Hall, que es jamaiquino y después migra a Inglaterra, pues justo él es el fundador de este Centro de Estudios Culturales con una visión mega decolonial, súper crítica, que justo decía que la interpretación de los mensajes va por tres ejes, ¿no? Que es la hegemónica, es decir, o sea, emisor y receptor compartimos el cómo
interpretamos el mismo mensaje, que negociamos el mensaje o que simplemente pues me opongo, ¿no? Es decir, el rechazo completo a lo que me quieren comunicar. Bueno, figuras como Stuart Hall adoptaron una perspectiva crítica y se enfocaron en cómo la cultura popular y las subculturas, es decir, ya no solo lo mainstream, ya no solo con esta visión occidental y urbana, interpretan los medios de manera diversa, y Hall introdujo un modelo de codificación y decodificación que plantea que la audiencia interpreta los mensajes de los medios de acuerdo y siempre ligado con su contexto social y sus experiencias previas, ¿no? O sea, no solamente es tu contexto social, porque puede que esas reglas no sean compartidas con experiencias que has tenido anteriormente, ¿no? Y este modelo reconoce la polisemia de los mensajes, es decir, la multiplicidad de significados y la capacidad de la audiencia para poder decodificar de manera no necesariamente alineada a la intención del emisor. Y un ejemplo muy burdo, pero creo que nos puede ilustrar, es si yo veo un anuncio que está codificando un mensaje que puede incluir ideas sobre la belleza o el éxito, la felicidad, etcétera, y cómo yo, como persona que lo ve, es decir, como receptora de ese mensaje, ve ese anuncio como aspiracionista, pero también lo puedo ver como algo motivador, pero también lo puedo ver como algo superficial o manipulador, ¿no? Entonces, pues ahí está, justo es esta polisemia de los mensajes a la cual hace mucho énfasis Hall. Y bueno, finalmente en este Tantito si artículo, te regresas, porque eso es sí, importante para las 4. sí. Esta es la etapa en la que surgen los estudios culturales. Ujú. Ahora, acuérdense de esto. Los estudios culturales lo que hacen es tomar lo que venía de la antropología y del giro cultural de los 60 y mezclarlo con la perspectiva crítica marxista. Por eso la parte crítica de Stuart Hall, junto con otros pensadores británicos, que forman parte de esta escuela, en realidad lo que mezclan es un poco la base teórica del marxismo en su crítica al control de los medios, a la lucha de clases, a la búsqueda del control de la hegemonía, pero agregarle toda la dimensión cultural. En América Latina, de hecho, también se desarrollaron estudios culturales críticos desde los años 80, con muchos autores, algunos de ellos pasaron aquí por la Ibero. Entre ellos estaría el propio García Canclini, Jesús Martín Barbero y otros autores. Ellos crearon la Escuela Latinoamericana, entre comillas, Escuela Latinoamericana de la Comunicación, que está muy cercana a los estudios culturales, críticos, ¿no? De origen británico, y también hay estudios culturales críticos en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? En el mundo anglosajón. Pero es muy importante ubicar este periodo de los 70 y 80 como base de los estudios culturales, porque esos estudios culturales han ido evolucionando. Después llegó todo el tema del giro de colonial, bueno, poscolonial, de colonial. Ahora todo el tema de la cuestión de los estudios de género, mezclado con las diferentes opciones, ¿no? Críticas de pensamiento sobre el feminismo y demás. Todo eso mezclado con la corriente teórica que viene de Foucault, de Derrida, sobre el lenguaje, el poder, y es lo que da pie en un camino, por un lado, a los estudios culturales críticos y por otro lado, a todos estos estudios entre los cuales se encontraría la beta esta postestructuralista de la que hemos platicado, igual en las últimas décadas. Todas son las opciones que se han ido desarrollando en las ciencias sociales y humanidades en los últimos 30 o 40 años. Muy bien, Diana, ahora sí, concluyamos en esta parte. Vas muy bien. Sí, y bueno, para finalizar el artículo, como justo su corte es de los años 30 a los 80, a lo largo de estas décadas vemos que la sociología de la comunicación ha pasado de teorías de efectos directos y de aguja hipodérmica, que son, pues podemos decirles o llamarles simplistas, a modelos mucho más complejos que ahora sí consideran las diferencias tanto individuales como de grupo o de colectivo y el contexto social en la interpretación de los medios. Esta
pues, evolución destaca el papel activo de la audiencia en la construcción de estos significados y la importancia de los factores culturales y sociales en la recepción de mensajes mediáticos. Listo. ¿Alguna pregunta o comentario para Diana o duda que tengan? Muy claro, ¿no? Muy bien. Va. Pues sí que las ¿Escuchan a Laura Marlene ahí? Sí. Sí. aquí, ya puse mi. Pues también podría decirse que a pesar de que las teorías como la de Laswell pueden ser obsoletas, yo creo que todavía en la actualidad te sirven como una teoría más o un granito más para esta parte de la comunicación, porque todavía se sigue utilizando el quién, qué, cómo, cuándo, dónde, con qué, para qué. También podría decir que entonces, teoría más o un y y pues eso es lo que todavía se sigue utilizando el quién, qué, para dónde, con qué, para qué. ¿Qué pasó con mi Es que tu voz está entrando lenta. Pero creo que te escuchan aquí. Si apagas tu micrófono, aquí en el mío. Pero bueno, sí escucharon a Laura Marlene, ¿no? Que dice que es importante conocer estos modelos porque los puedes utilizar hoy en día para estudios, mezclándolos con modelos más contemporáneos, más recientes. Ujú. Sí, ¿Están de acuerdo? sí, 100%. Muy bien, Diana, muy buena explicación, ¿eh? Va, bueno, finalmente junté, ay, ¿dónde está? Acá. Junté los últimos dos textos, que es la tradición y estudios actuales de la sociología de la comunicación, con el de la sociología de la comunicación y la Mass Media Communication Research, porque es el mismo autor, nada más que en el segundo se junta con un italiano, pero bueno, mismos temas. Este autor, Maximiliano Fernández Fernández, es un español que tiene publicaciones destacadas como la de Informaciones, Crónicas y Relaciones del siglo XVII como antecedentes de la fake news. O sea, del siglo XVII con fake news me pareció algo muy, muy curioso. El artículo primero de Tradición y Estudios Actuales de la Sociología se examinan las principales contribuciones a la investigación de la comunicación de masas o Mass Communication Research, o ya así el acrónimo MCR, en América y la sociología de la comunicación y el conocimiento en Europa. Aquí en el texto vamos a ver un análisis de enfoques y líneas de investigación que han influido en la sociología de la comunicación, como los procesos mismos, los emisores, los contenidos, los medios, las audiencias, los efectos de los mensajes. Denominaciones y enfoques. Los estudios de comunicación abarcan distintos términos y enfoques, tales como la MCR en Estados Unidos y la sociología de la comunicación en Europa. Pero en América, la MCR se enfoca en investigaciones empíricas de corto plazo, con metodologías cuantitativas, mientras que la sociología europea adopta una perspectiva mucho más teórica, analizando el conocimiento y los emisores de la comunicación. Y esta diferencia entre, pues, así en términos más sencillos, quali y quanti, o europea y americana, o norteamericana, han ido diluyéndose en las últimas décadas con un creciente y muy notable intercambio de enfoques y metodologías entre ambos continentes. La MCR, o Mass Communication Research, ha seguido 5 líneas históricas de investigación. Propaganda política, propaganda militar, estudios sobre efectos culturales y materiales, investigación de intereses comerciales y estudios de orientación social. Aquí, los estudios de orientación social se refiere a cómo se moldean los comportamientos en decisiones sobre finanzas, sobre las cuestiones de la salud, sobre la educación, etcétera, ¿no? Es todo lo que abarca o lo que podríamos decir que es lo social.
Los primeros estudios en Estados Unidos se enfocaron en la propaganda y la creación de opinión pública a través del trabajo de Laswell, como vimos en la presentación anterior, en la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se analizaron los efectos de la propaganda militar. Después surgieron investigaciones sobre los efectos de los medios en la cultura y los intereses comerciales impulsados por, bueno, según el texto, entidades como la Fundación Rockefeller, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta un poco sobre la influencia del pragmatismo aquí y las aportaciones de la sociología de la comunicación en Europa. Es que los estudios críticos se fueron centrando en estructuras de poder y los efectos ideológicos de los medios. Otra vez, la Escuela de Frankfurt, con figuras como Adorno, introdujeron la teoría crítica que denuncia la manipulación y el control ideológico de los medios, que es lo que discutíamos hace rato, ¿no? Que sigue muy vigente. La obra de la industria cultural sugiere, es un texto, ¿no? La industria cultural sugiere que los medios crean una cultura de masas que refuerza el status quo o sí, o el cómo es el mundo, o debería ser. Además, autores como Habermas plantearon la teoría de la acción comunicativa, que considera a la comunicación como el núcleo de la vida social, cultural, etc. Hay teorías y modelos muy relevantes que bueno, que se mencionan acá. El primero sería el de Laswell, y este modelo estudia los elementos del proceso de la comunicación en torno a 5 preguntas claves. ¿Quién comunica? ¿Qué se comunica? ¿A través de qué canal? ¿A quiénes? ¿Y con qué efectos? Laswell sentó las bases para el análisis de los mensajes, los canales, las audiencias y los efectos, ¿no? Es decir, este impacto sobre las audiencias. Y bueno, también menciona que los medios tienen 3 funciones fundamentales. Uno, la vigilancia del entorno; luego, la correlación de las partes de la sociedad, es decir, esta cohesión colectiva; y en tercer lugar sería como la transmisión de la herencia social, ¿no? Estas normas y valores que vamos transmitiendo de generación en generación. Ahora, ay no, perdón. Después está la teoría de la agenda setting, y autores como Donald Shaw y Maxwell Malcolms sugieren que los medios no dictan qué pensar, sino sobre qué pensar. O sea, nos damos cuenta que justo estas lecturas como van reafirmando todo lo que hemos visto desde la primera presentación sobre las teorías sociológicas de la comunicación. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué nos dictan sobre qué pensar? Porque se establece una agenda de temas prioritarios para el público, ¿no? Entonces, bueno, después está la aguja hipodérmica, que inicialmente se creía que los medios tenían efectos directos y uniformes sobre la audiencia, ¿no? Y literalmente nos inyectaban la información y con eso nos quedábamos. Este modelo fue luego muy cuestionado por teorías que consideran factores individuales y contextuales en la recepción de estos mensajes. Y por último, tenemos el modelo de líderes de opinión o de comunicación en 2 etapas, que es el de Paul Lazarsfeld, quien demostró que los mensajes mediáticos no afectan a todos los individuos de forma directa e igual, sino que a través de sus gatekeepers se interpretan y retransmiten, o sea, no solo se transmiten, se vuelven a transmitir los contenidos a sus redes sociales, ¿no? Y no redes sociales refiriéndome en el sentido de dispositivos tecnológicos, sino de nuestras relaciones y vínculos sociales. Este texto, o sea, el artículo termina diciendo que a lo largo de estas décadas la sociología de la comunicación ha avanzado desde enfoques simplistas hacia modelos que integran variables contextuales, socioculturales, críticas, y la convergencia entre las tradiciones europeas, teóricas, y la investigación empírica estadounidense.
Han enriquecido como justo estos intercambios a la disciplina de la comunicación y ampliado la comprensión de los efectos de los medios en la sociedad de hoy. Y es así que actualmente se reconocen los medios no solo como reflejo de las realidades, sino que también construyen activamente al influir en los temas de interés público y en la percepción colectiva, ¿no? Entonces, no solo es una representación de la realidad, los medios, ¿no? Sino es la construcción colectiva constante desde el público, ¿no? Que recibe a la vez los mensajes de los medios. Ahora sí, con el último texto, es un artículo algo breve en donde se explora la evolución de la sociología de la comunicación y la Mass Communication Research con dos enfoques que han sido fundamentales para el estudio de los medios y la comunicación tanto en Estados Unidos como en Europa. Los dos autores, que es el pasado, Maximiliano y Giuliano, eh, analizan cómo estas disciplinas han abordado aspectos de emisores, mensajes, medios, audiencias, efectos sociales de la comunicación. Los primeros estudios sobre la comunicación surgieron en Alemania en 1910 con Max Weber, quien propuso estudiar el periodismo desde una perspectiva sociológica. En Estados Unidos hubieron obras pioneras como Public Opinion de Lippmann en el año 22 y Propaganda Technique in the World War de Laswell en el 27, que marcaron el inicio de la investigación de comunicación de masas, y estos estudios buscaban entender cómo los medios pueden o podían influir en la opinión pública y en el comportamiento de las audiencias. Ahora sí, los principales aportes de la MCR estadounidense se caracterizó por un enfoque empírico y cuantitativo, influenciado obviamente por el funcionalismo. Otra vez se menciona a Lazarsfeld y también a Elihu Katz, que en conjunto desarrollaron la teoría del flujo de comunicación en los pasos, ¿no? Status Step Flow Model, que argumenta que los medios afectan a ciertos individuos quienes luego van a transmitir esos mensajes a otros en sus redes. Otros estudios de la MCR, como el Agenda Setting, propuesto por McCombs, sugiere que los medios no determinan lo que la gente piensa, sino sobre los temas en los que se piensan. También se vuelve a mencionar la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica. Esto, pues obviamente desde Europa, con autores como Adorno y Horkheimer, desarrollaron un enfoque crítico que veía a los medios como instrumentos o herramientas de control ideológicas al servicio del capitalismo, ¿no? Y su concepto de industria cultural sostiene que los medios producen contenidos que refuerzan nuevamente el status quo y mantienen de esa forma a las audiencias en un estado de conformismo, de pasividad, y bueno, esta visión fue fundamental para la sociología de la comunicación europea porque contrastaba con la perspectiva empírica y funcionalista estadounidense. Ahora, claro que hay nuevas teorías y avances, porque en las últimas décadas se han desarrollado teorías desde ambos enfoques, ¿no? Desde el cuantitativo estadounidense y teórico europeo. Y en América, la comunicación de masas ha evolucionado para incluir el impacto del Internet y las redes sociales, resaltando siempre cómo estos medios permiten a los usuarios no solamente consumir, sino producir y compartir esa información, ¿no? Ser copartícipes de esa misma información que luego se llega a consumir. En Europa, Cosita, Diana, sí, aquí sí. antes de que termines en esta, ¿puedes regresar a la anterior? Porque quiero recordarles una cosa. Ajá. En esta línea de estudios, la agenda setting o la agenda setting, como una teoría que fue muy dominante,
dio paso a lo que ya platicamos en semanas anteriores, que son las teorías del framing mediático. ¿Se acuerdan? Hoy en día hay muchos estudios empíricos sobre el contenido de los medios Ajá. y cómo afectan la opinión pública o cómo se consumen, combinando agenda setting con teoría del framing. Hoy en día, digamos que está en boga, tiene 10, 15 años que está en boga, este tipo de estudios basado en los frames mediáticos. Se lo van a encontrar así, pero es una continuidad, bueno, no es una continuidad porque viene de otro desarrollo. Acuérdense que la teoría del frame, sobre todo la popularizó en la sociología Irving Goffman. Y esa teoría del frame pasó de la sociología en los años 70 a los 80, algunos estudios de comunicación y medios, donde ya se habla del framing mediático. Entonces, el antecedente vinculado al framing son los estudios de agenda setting. Se los digo porque seguramente en otras materias van a ver esto, el framing, para que lo tengan presente, cómo es que nace, que viene de la sociología, de la teoría de Irving Goffman, y cómo salta al estudio de los medios para complementar el agenda setting. Era lo que quería comentar. Gracias, Diana. Sí. Bueno, em, Salud. no, fue tos. Ah, Así. En Europa se han fortalecido actualmente los estudios culturales y las teorías de la recepción, que enfatizan la capacidad de las audiencias para interpretar, obviamente reinterpretar también, significar y resignificar los mensajes según su contexto cultural y social, pero digamos que no hay un nombre oficial para estas teorías recientes o avances recientes, como, pues como lo vimos en los aportes anteriores, ¿no? Que justo es teoría, agenda setting, teoría de la aguja hipodérmica. Pues, todavía no hay un nombre oficial, pero digamos que el enfoque son estudios culturales y recepción en audiencias. Estos dos autores concluyen que la sociología de la comunicación y la MCR han proporcionado, pues sí, herramientas muy valiosas para comprender el papel de los medios en la sociedad. Aunque nacieron en contextos y enfoques distintos y ubicaciones geográficas completamente distantes, ambos campos han influido mutuamente y contribuyen al desarrollo de una visión más completa, interseccionalizada y crítica de la comunicación. Ambos autores resaltan la importancia de continuar explorando los efectos de los medios y sobre todo el rol activo de las audiencias, ¿no? Que creo que esto para Fátima le funciona muy bien, especialmente en un contexto de transformaciones tecnológicas y culturales como la que vivimos actualmente. Y ya, creo que justo a tiempo terminé. excelente. Muy bien, Diana. Muy clara. Muy buena la exposición. ¿Comentarios, dudas? ¿Cómo ven el panorama? Digo, lo que nos expuso ya Marcela la semana pasada, el antecedente era esto, solo que por cuestión de que se nos fue una clase cuando Diana tuvo que trabajar en el tianguis, bueno, ¿cómo le llamaron aquí Diana? Feria Tianguis. Manos En Abiertas. la feria de manos abiertas no pudo exponer esto antes de Marcela, pero si se dan cuenta, lo que expuso Marcela y Diana se complementa perfectamente porque Marcela nos expuso lo que se ha hecho desde la comunicación. Y Diana nos expuso lo que se ha hecho desde la sociología sobre la comunicación. Entonces, hay muchas relaciones porque muchos de los autores de la comunicación vienen de la sociología. Ujú. Entonces, hay que conocer ambas para poder tener más mecanismos para decidir cuál nos funciona más. No nos va a dar tiempo de ver las siguientes, entonces les quiero plantear esto. Si podemos reunirnos una hora el jueves, a partir de las 7, de 7 a 8, para que exponga. Me parece que le toca primero a Fátima o a Laura Marlene primero. Creo que es a Marlene y luego voy yo. ¿Sí, no? Sí, es Laura, Marlene y luego Fátima. Entonces, ¿les parece si nos reunimos una hora y cuarto el jueves a las 7? ¿Pueden?
Ya nada más tenemos la clase de la semana que viene, que sería la última, el próximo lunes. Pero estaría bueno para cerrar con todo lo que estamos viendo de comunicación y medios. A lo mejor, es más, de una vez se los planteo. Nos veríamos un rato este jueves y un rato el siguiente jueves, porque no va a ser suficiente el lunes para terminar. Entonces serían 2 jueves en Zoom, 1 hora, 1 hora y cuarto, para cerrar bien. Ya recibí sus protocolos, los voy a revisar esta semana y les paso mis comentarios. Y el jueves entonces empezamos con la exposición de Laura Marlene, luego continuaría Fátima y el lunes nos vemos ya normal en el salón, ¿les parece? Ok, Sí, Vale, pues que te mejores, Diana, y muy bien, muy buena exposición, ¿eh? Muchas gracias. gracias. Una pregunta, Samuel. Sí, La entrega del 7 de diciembre es de las correcciones, ¿no? Que hagamos del protocolo con las observaciones y todo. buena pregunta. Es lo que quiero hablar con ustedes después de que revise el protocolo, Ok, porque obviamente no les puedo pedir que redacten un avance del marco teórico si no han definido bien su tema de investigación, su pregunta. Entonces quiero revisar qué tienen ok, para yo saber hasta dónde les puedo pedir, pero no tengo ningún problema en que hagamos una modificación, no pasa nada, no se preocupen ahorita por eso. vale. Venga, pues que todo. descansen. Nos vemos el jueves en esta misma liga. Sí, Ah, a no, las 7. en esta liga no, porque es la que ocupan los colegas de sociología. Les voy a mandar otra liga, pero nos vemos a las 7 el jueves, ¿sale? Ok, vale. Vale, Venga, muchas gracias, bye. gracias. Bye. Bye.